de echarle la culpa a Cortés y a Porfirio Díaz. ¿Quién cree que gobernaba? Fue Porfirio Díaz. Durante su mandato, cierto es, hubo diferentes problemas con el pueblo yaqui. ¿Pero era Porfirio Díaz? Desarrollo de los propios pueblos. Pero ¿qué nos corresponde? Desde el gobierno del presidente López Obrador, primero regresar sus tierras. Los pueblos yaquis fueron despojados durante el porfiriato de todas sus tierras. Después el general Cárdenas se las regresa, pero no queda establecido realmente esa recuperación. Este es en el contexto de la visita de la Presidente a Sonora y a los pueblos yaquis y a la restauración de tierras y a las mangas del chaleco. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pequeño problema? ¿Cuál es el pequeño problema de echarle la culpa a Cortés y a Porfirio Díaz? ¿Quién cree que gobernaba mientras los pueblos yaquis denunciaban sometimiento, robo de tierras, despojo, etcétera? Fue Porfirio Díaz. Durante su mandato, cierto es, hubo diferentes problemas con el pueblo yaqui. ¿Pero era Porfirio Díaz? ¿Quién era el que gobernaba este país mientras eso pasaba? ¿Les cuento? Bueno, Benito Juárez, señores. Fue Benito Juárez bajo cuyo mandato, bajo cuya presidencia empezó los problemas y atropellos al pueblo yaqui. Un Juárez que no gobernó por 3 años, por 4 años, por 6 años, sino que lo extendió hasta 14 años. Un Juárez que es símbolo nacional de la transformación de Cuarta. Un Juárez que bajo sus leyes de reforma cometió sin fin de atropellos no solamente a los pueblos yaquis y pueblos indígenas, también a los cristianos también, a la Iglesia Católica también. Pero eso Claudia Sheinbaum no lo va a decir. Eso Claudia Sheinbaum no lo va a decir. Tiene que ser culpa solamente de Porfirio Díaz. La batalla de Puebla del 5 de mayo, pocas personas lo saben. Pero si bien es cierto que se le reconoce al general Ignacio Zaragoza ser el líder de dicha batalla, adivinen quién peleó en la batalla de Puebla y quién también libró la batalla de Puebla y quién fue una figura destacada de la batalla de Puebla, pieza clave de la batalla de Puebla y por la que poco después también adquiere mucho reconocimiento, renombre y poder. Porfirio Díaz. Pero el Estado mexicano no te va a decir que Porfirio Díaz peleó heroicamente en la batalla de Puebla porque tiene y le conviene decir que solamente fue Ignacio Zaragoza acompañado de unos soldaditos mexicanos que pues la batalla de Puebla y muy orgullosos. Ortiz Juan dice, ahí estabas tú, ahí estaba yo en dónde. Argumenta, ven, critica, pero argumenta, ahí estaba yo en dónde. No necesito estar ahí para saber de historia, hermano. No requiero estar ahí para saber de historia. Lo mínimo que se requiere de historia para que no vengan y luego digan que México fue conquistado en 1521. Para que no vengan y me digan que Porfirio Díaz fue el culpable de los atropellos, único culpable al pueblo yaqui, cuando lo originó Benito Juárez. Cuando no vengan a decir que Hernán Cortés es un asesino, un abusador, un genocida y que quién sabe qué, mientras la cara durante un año entero del gobierno de López Obrador fue Pancho Villa. Solamente googleen, tecleen quién era Pancho Villa. Nada de que, sabemos que se llamaba Doroteo Arango y que se le conocía como el Centauro del Norte. Ja, Pancho Villa, bravo. No. Googlea. Lee quién era Pancho Villa. Era un ratero, un secuestrador, un bandido, buscado en Estados Unidos y en México, abusador. Busquen cómo trataba a las mujeres, busquen qué hacía con las mujeres, qué hacía con sus compañeros, cómo mandaba a fusilar gente porque se le antojaba, cómo la gente que lo conoció decía que era un bipolar, que en donde lo agarraras enojado sin la más mínima razón podía mandarte a fusilar. Ese era Pancho Villa, quien se unió al gobierno para buscar el indulto de sus crímenes, solamente por eso. Quien salió huyendo a los Estados Unidos, a ustedes que les encanta a los morenistas hablar de entreguismo y vendepatrias. Busquen a quién están adulando, a quién están alabando. Busquen sobre la matanza Kun. Busquen. Es que solamente hay que googlear. No es muy complicado. La relación entre el gobierno de Juárez y los pueblos yaquis estuvo marcada por el conflicto y la represión. Es que, Claudia,
No es tan difícil, reina. No es tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué mentirle al pueblo de México de esta manera? Yo no lo entiendo. ¿Ustedes lo entienden? ¿Por qué mentirle a los mexicanos de esta manera? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en las escuelas siguen enseñando mentiras? ¿Por qué siguen enseñando mentiras? ¿Por qué le siguen diciendo a los mexicanos, a los niños mexicanos, que vivimos en una república laica, democrática, representativa? ¿Cuál república? Señores, en México ya no hay ni siquiera división de poderes. ¿Cómo podemos hablar de que México vive en una república laica, democrática, representativa? Con derechos. ¿En dónde? ¿Cuál república? Con un Congreso lleno de políticos que dicen es un honor estar con López Obrador y presidenta. ¿Eso es una división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo? ¿Con una Suprema Corte con jueces de acordeón? ¿Eso es una división de poderes entre el judicial y el ejecutivo? ¿Es esa? Luego quieren venir a ajustar el calendario de clases, el calendario educativo de la Secretaría de Educación Pública, para que los niños tengan 3 meses de vacaciones, con el pretexto de la ola de calor y el mundial, evidenciando la ineptitud e ineficiencia del gobierno para operar la Ciudad de México recibiendo un mundial, un evento de semejante magnitud. Esa es la gente que educa a tus niños. Esa es la gente que educa a los mexicanos que se van a hacer cargo de este país en un futuro.